Hola, hola queridos padres de familia, es un honor para mí poder estar hoy con ustedes, es un gusto de verdad empezar esta escuela de padres. Hoy vamos a ver el desarrollo de la inteligencia emocional en la cuarentena, por decirlo de alguna forma, porque pues estamos encerraditos ya un poquito más del mes, puede haber tensión, entonces saber cómo manejar no solamente en la crianza de nuestros hijos, sino también en lo que somos nosotros, ¿no? Como papás. Pero la pregunta es, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es? Y cuando hablamos de la inteligencia emocional tenemos que hablar qué es la clave del éxito, desde lo familiar, desde lo laboral, desde lo social y desde lo intrapersonal. Pero en pocas palabras, si nos ponemos a mirar, queridos papás, pues la inteligencia emocional es tener el control de nuestras emociones, o sea, que usted sepa lo que siente, que usted dé conciencia a lo que siente. Nosotros, queridos papás y profesores, desde que nacemos, tenemos dos tipos de mentes, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente lo que hace es que desarrolla todo lo que ustedes y yo estamos haciendo ahora, el aprendizaje, cuando usted lee un libro, cuando usted escucha una conversación, cuando usted está hablando y haciendo lo que le corresponde, pues esa es la mente consciente. Pero también, lamentablemente, desde los hábitos se va repitiendo y se va repitiendo muchísimo, muchísimo se va repitiendo todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, y eso que hacemos pues es lo que convierte nosotros en la mente subconsciente o en la mente inconsciente, como usted lo quiera llamar, y eso es cuando la mente inconsciente son todos esos programas que su familia, su papá, su mamá, el colegio, la sociedad ha hecho que usted lamentablemente vuelva de tal forma esos programas tan repetitivos que se vuelven inconscientes y usted ya ni cuenta se da que los hace. Eso es, queridos papás, eso es lo que pasa con la mente inconsciente y eso pasa con la crianza. Entonces, hoy la charla de hoy es tener control de nuestras emociones, o sea, identificar qué sentimos. Hay veces que hemos sentido tantas cosas que ya ni siquiera somos conscientes, ojo, del estado emocional en el cual permanecemos constantemente. Y cuando hablo de permanecer constantemente, pues estoy hablando de que tenemos nosotros que empezar a hacer consciente todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y por lo tanto cómo actuamos. Y fíjense la oración que dice, si tú controlas tus emociones, controlas tu vida. Y cuando hablamos de controlar nuestra vida es eso, es tener el control de las emociones. Voy a poner un ejemplo. Si yo salgo y voy a coger el metro, el Transmilenio o el mío en Cali, bueno, cualquier tipo de medio de transporte, y yo salgo sintiéndome único y irrepetible, pero me empujan, me pegan, me estrujan en el medio de transporte y yo pierdo el control, dejo que esas emociones tomen el control, ese mal genio, esa injusticia o como usted lo asimile, ahí es donde usted pierde ese control de su vida. Entonces usted tiene que saber qué siente y saber cómo soluciona lo que siente, porque mire, si otros controlan tus emociones, te controlan la vida. Si otros controlan tus emociones, te controlan la vida. Es muy triste, pero es todo aquello que usted permita que otros influyan positiva o negativamente en usted. Por eso usted tiene que tener su propio carácter, su propio, digámoslo, su propia forma de manejar su proceso emocional. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos? Que cuando a nuestros hijos les decimos, ay, que usted sí es bruto, usted no sirve, pues ellos todavía no tienen ese control de emociones y por lo tanto, como su palabra, papá y mamá, es figura de autoridad, o su palabra, querido profesor y profesora, es figura de autoridad, lo que hace ahí concretamente es que el niño se lo cree, lo convierte poco a poco en un patrón, en un hábito que se va convirtiendo
en un estado permanente de una emoción que ahí tiene el control de esa persona, y entonces esa persona siempre va a reaccionar desde esa emoción. Ejemplo, si a usted siempre le han dicho que es bobo y entonces usted con su papá o su mamá no logró superar mucho eso y sale al mundo, vive la vida y en el mundo le dicen usted si es bobo, usted le va a afectar muchísimo. Eso es lo que a usted lo desequilibra, eso es lo que a usted lo desencadena y hace que explote y que, mejor dicho, lamentablemente pierda el control. Miren que pasa mucho en los jóvenes cuando no son escuchados en su casa, pues se da esta situación de que pues nosotros tenemos que estar realmente pues en todo lo que tiene que ver con el dominio ahí de eso. Los jóvenes como tal pues lamentablemente no pueden, o sea, no pueden tener esa conciencia porque ha sido tan repetitivo y ha sido tan, digámoslo, y repetitivo que se va volviendo en algo inconsciente, y ese inconsciente pues lamentablemente hace que se conviertan en unos seres sensibles en determinada situación que los padres han repetido y repetido una y otra vez. Entonces, queridos papás, vamos a mirar ahora qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la ciencia y el arte del cambio y de la autorrenovación. Entonces, cuando hablamos que es la ciencia, es porque es una ciencia. Viene desde Howard Gardner, las inteligencias múltiples, que se hace un estudio de cómo cada persona desarrolla unos procesos de pensamiento. Pero es una ciencia porque se tomó la inteligencia kinestésica y la inteligencia social, y Daniel Goleman lo que hace es que desarrolla la inteligencia emocional como ciencia, como niveles de conciencia, que eso es bien importante. Y es un arte porque requiere de usted, requiere de cómo usted se conozca, de cómo usted se ayude cada día, y es el arte del cambio, entonces por eso es que es. Pero de la autorrenovación también, porque es tener la capacidad, querido papá, tener la capacidad de que usted pueda ser consciente en lo que le afecta, en lo que lo traumó, en la sensación horrible que tenga, observarla, y una vez que la observa, entenderla, y ahí tomar medidas de perdonarse y de volver a crear nuevos hábitos o nuevos estímulos que usted ya puede hacer porque usted ya es consciente de lo que le pasó en su niñez. Entonces esta es una metodología que, aprovechada con disciplina, contribuye al desarrollo de nuevos hábitos de pensamiento. O sea, ya como yo identifico lo que no es tan bueno, pues empiezo a pensar en lo que sí es bueno, empiezo a pensar en cómo cambiar, freno esa sensación en el momento indicado. O sea, que si me voy a poner de mal genio con mi señora por ese detonante que yo manejo, pues entonces yo sé en este momento cómo lo manejo y freno la situación. Entonces así logro yo hacer, que es pensar diferente, también debo hablar diferente y por lo tanto actuar diferente. Esto es bien importante, queridos papás, porque esa es la única forma que nosotros tenemos de salir adelante. Ahora, miremos. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional o cómo desarrollamos quienes somos nosotros? Y esto es muy fuerte porque aquí es donde tenemos que entender qué es la emoción. ¿Y qué es la emoción? Es una reacción química que se produce desde nuestro cerebro de manera de respuesta, ojo, a un nuevo estímulo externo, y que trae como consecuencia que se genere una alteración de nuestro cuerpo. Ojo con eso, queridos papás. ¿Por qué? Porque es una reacción química, es porque nosotros manejamos aquello que se llama los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? O péptidos también, o aminoácidos, u hormonas. Estos son todos, digamos, químicos que estimulan la emoción. O sea, que primero a través de los sentidos
desde que desde que yo nací y voy desarrollando mis sentidos, pues me voy dando cuenta de mí y voy desarrollando la emoción. La emoción se genera después de los 3 primeros años. Ojo, siempre está funcionando, pero empiezo a ser consciente de mí mismo después de los 3 primeros años y ahí empiezo yo a saber empiezo a entender qué estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, la emoción primero se genera por sensaciones y esos químicos son los que se van volviendo repetitivos. Entonces, si a toda hora mi papá me regaña porque es que yo soy bruto y desordenado, pues al repetir y repetir y repetir se va convirtiendo en un sentimiento. Los sentimientos son la repetición constante de esas emociones, o sea, esa marca química que transforman las sensaciones primarias y esas experiencias y las empiezan a convertir en un sentimiento permanente. Entonces, si todos los días yo soy el bobo bruto desordenado y todos los días soy el bobo bruto desordenado y todos los días soy el bobo bruto desordenado, a que no sabe qué le pasa al cerebro, se lo cree. Y cuando lo cree, pues lamentablemente pasa como el jueguito este del Tetris, que cuando jugamos Tetris, él va creando un patrón de que somos lo que, digamos, lo que nos dicen que tenemos que ser, y ahí es donde empieza el grave problema, queridos papás. ¿Por qué? Porque se va creando algo que se llama un estado de ánimo. Y mire cómo es un estado de ánimo, son esas adicciones químicas, ya son adicciones, ya no es que yo lo sentí, hubo un estímulo químico, no, ya es una adicción, o sea, es un patrón permanente que los neurotransmisores hicieron y que por lo tanto hace que usted ya se lo crea, lo interiorizó, lo creyó, lo consideró parte de usted, es una creencia. Entonces ya son inconscientes y pues generan esos estados de percepción externa, o sea, ya usted se creyó que sí es bruto, usted se creyó que es desordenado y usted se creyó que no vale la pena y entonces me engaña. Me hace ver la realidad de otra forma, hace que yo vea el mundo desde lo bruto que soy, no desde el ser maravilloso que Dios creó, sino desde lo bruto que me hizo creer mi papá o mi mamá. Entonces, fíjense cómo es de triste, digámoslo así, y qué tan literal es nuestro cerebro. Y cuando digo que es literal, también es muy positivo, porque usted hoy tiene el poder de cambiar su mente, cambiar la química de sus adicciones y transformar nuevamente esa química, pero con sus hijos tiene la posibilidad de hacerlo bien, no como lo hicieron con nosotros. Y fíjense, aquí llegamos a un estado del ser que son adicciones ya llevadas al máximo grado de inconsciencia, o sea, ya está un programa elaborado, hecho, repetitivo y que no tiene un cambio fácil. Entonces esto es muy triste porque ahí es mucho más difícil. Recordemos, el cerebro es plástico, ¿no? Entonces en el niño es mucho más fácil de los 0 a los 5 años formarlo en cosas buenas, en hábitos buenos. Por eso debemos ser tan conscientes los papás de lo que decimos, de cómo actuamos y de cómo hacemos sentir a nuestros hijos para que ellos tengan una vida sana, una vida buena. Eso por un lado. Pero por otro lado también está, queridos papás, la posibilidad de que nosotros los formemos mal con nuestro inconsciente. Entonces, como yo no sé lo que me pasó a mí, porque nunca le he prestado atención, sino que veo la vida de ese color, pues yo se la voy a enseñar a mi hijo o a mi hija de ese color. No voy a dejar que él encuentre el significado, sino que le voy a dar mi sesgo, mi adicción, mi trauma, mi herida, etcétera, etcétera. Entonces, muy triste, queridos papás. Fíjense, ¿cuánto se demora una emoción? Pues aquí vemos en la pantalla cómo se demora de segundos, minutos, horas y hasta días. Eso es una emoción normal, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de sentimientos, estamos días, semanas, meses y años. Cuando ya son años en el sentimiento, o incluso meses algunas veces, pero sobre todo en años, es porque ya quedó eso muy interiorizado. Por ejemplo, la depresión. Entonces aquí ya empieza el estado de ánimo que de hecho es la depresión. Aquí sería la tristeza, un sentimiento de tristeza, de abandono, de rechazo, lo lleva a la depresión. Y ese estado de ánimo, aunque aquí la figura quedó mal, les pido mil excusas, ese va hasta toda la vida.
pero aquí lo paramos en meses, no va hasta toda la vida. Entonces se convierte en un desorden emocional que ese sí puede durar muchos años más, muchísimos años. Y si no hay un cambio, pues ya se convierte en un rasgo de la personalidad, que es lo que hace que el niño sea callado o inseguro o triste, o mejor dicho, mírese usted mismo, qué es lo que a usted lo afecta más, cuál es su detonante, qué lo hace sentir mal o inferior, qué lo hace sentir que de verdad no puede. Eso son tergiversaciones emocionales que lamentablemente nuestros papás hicieron, que la sociedad ayudó a reforzar. Pero pues no es que los papás sean los malos del paseo, no, cada uno dio lo que tenía, dio lo que tenía. Y cuando uno da lo que tenía, pues uno no es consciente de si da bien o da mal. Ahora, con esta nueva educación, pues sí tenemos que tener ese control de las emociones. Nosotros como adultos, pues no es que lo hagamos perfecto, pero sí podemos ser conscientes de cómo vamos a enseñar a nuestros hijos. Entonces ahí es donde les enseñamos, si tú controlas tus emociones, controlarás tu vida. Entonces es ayudarlos a que entiendan qué sienten, ayudarlos a tramitar la emoción, a que la sientan, pero también a que la dejen, a que hagan la paz consigo mismos y con los que puedan hacerlo en el entorno. Si en el entorno no se puede, que tengan paz con ellos mismos, porque si otros controlan tus emociones, pues te controlan la vida. Entonces es saber hasta qué punto yo voy a dar licencia para que otro me afecte. Y ahí es donde vienen los niveles de conciencia de Daniel Goleman, que pues precisamente Daniel Goleman habla de esos niveles dentro de todo proceso educativo. Entonces, ojo, son habilidades que podemos desarrollar en ese desarrollo de nuestra vida. Entonces, la inteligencia emocional está lo que sientes y lo que haces, lo que está en ti y lo que está en los demás. Entonces, hablemos de la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Según aquí el enunciado, capacidad de reconocer un sentimiento en el preciso momento en que aparece y relacionarlo con el estímulo que lo provoca. Aquí yo quiero ponerles un ejemplo. Yo hace mucho tiempo, cuando era joven, mi mamá, a todos mis hermanos y a mí, yo soy el menor, nos trataba de brutos, estúpidos, usted no puede, tarao. Eso nos decían todos los días. Ahora, miren las consecuencias. El mayor, como fue el primero y no tuvo punto de referencia, él se creyó el bruto. Entonces él decidió que no iba a estudiar, sino que iba a tener un oficio y no se iba a matar, porque mi mamá lo convenció sin querer, por la experiencia de mi mamá también, lo convenció de que él era un bruto. Después vino otro y también medio se lo creyó, y después vino el tercero y ese sí no se lo creyó tanto y antes luchó y se volvió rebelde contra esa situación y llegué yo. Yo vi que a todos les decían brutos, entonces yo no lo tomé como algo personal, pero ojo, me quedó en el inconsciente de todas maneras. Ya crecidito me casé y cuando me casé empecé a sacar ese inconsciente, ese subconsciente y todo lo que hacía mal mi pobre señora le decía bruta, bruta, estúpida, tarada, usted no sabe. Entonces fíjense que yo no tenía conciencia. ¿Dónde estaba? En el inconsciente. Pero entonces capacidad de reconocer un sentimiento en el preciso momento en que aparece y relacionarlo con el estímulo que lo provoca. Entonces cuando yo ya me di cuenta, bueno, pasó que ella me abandonó, porque claro, se aburrió de un tipo que la tratara así. Entonces yo ya estando solo, le doy gracias a Dios por eso, no por separarme, ¿no? Sino porque yo iba al metro, un día estaba en el metro y me encuentro ahí con un señor, X, no lo conozco, que va con su señora insultándola en el metro. Y la señora muy, con su corporalidad, digamos, muy insegura, muy aguantándose al tipo, y sus dos hijas también. Oh, y el señor le decía bruta, estúpida, tarada, en fin. A mí eso me impactó mucho, profes y papás. Me impactó mucho porque me vi reflejado y me dolió mucho. Pero ¿saben qué pasó? Que eso me ayudó a cambiar. Hice consciente el inconsciente que estaba en mí. Así que entonces ya yo decidí hacer consciente qué palabras le decía a ella. Y decidí no volver a decir bruto, estúpido, tarado, nada de esas palabras. Y empecé a hacerlo. Ojo, ya estábamos separados. Pero aún así dije, voy a hacerlo por mi hija, por mí, por ella. Pero sobre todo pues por mi hija y por mí, porque yo tenía que cambiar.
Y entonces eso pasó al año y medio, ella, la mamá de la niña se dio cuenta y me pidió que volviéramos porque vio el cambio en mí. Si no lo hubiese hecho, pues mire lo que le pasa a muchos, usted puede crear autoconciencia, uy sí, yo no debo fumar, uy sí, es que yo soy grosero, uy sí, es que yo le pego a mi mujer, pero es que ella es la que me provoca, no, ahí todavía no hay autoconciencia, todavía hay como culpando a los demás, usted es víctima entonces. Pero el asunto es que viene el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Es controlar el tiempo durante el cual estamos bajo el dominio de nuestros sentimientos es una habilidad vital y fundamental. Ojo, el autocontrol es decir, oiga, yo ya, como tengo conciencia de que fumar es malo, como tengo conciencia de que pegarle a mi señora es malo, como tengo conciencia de que gritarle a mis hijos es malo, cuando me dé esa emoción, hacerla más consciente y ojo, viene el autocontrol, paro, no lo voy a hacer, no voy a molestar, no le voy a decir nada a estas personas, no voy a ser ofensivo, mejor me quedo calladito y ya, eso es lo que tengo que hacer. Ese es el autocontrol, ese es, ¿sí? Pero mucha gente logra ser consciente, pero no logra controlar. Conozco el caso de un señor X que me dice, hombre, es que yo sé que no debo traicionar a mi mujer, pero es que no puedo, a mí me encanta tener sexo con muchas mujeres. Bueno, eso ya, ojo lo que les digo, no se trata de autocontrol, es que no ha hecho consciente lo indicado. Ahí él solamente tiene algo que se llama remordimiento. El remordimiento le muestra a usted que está mal lo que está haciendo, pero usted todavía no sabe por qué. El remordimiento es que yo no debo traicionar a mi señora. Mentira, eso es mentira. O sea, uno no es infiel por la señora. Uno es infiel es porque hay un trauma, hay una herida, hay algo que usted se quiere comprobar en su interior, pero no hay señora. ¿Sí me explico? Eso es porque usted debe ser, digamos, haber recibido algún tipo de herida o trauma en la niñez que lo lleva a querer hacerse reconocer entre más mujeres tenga mejor. Entonces ahí cuando usted entienda realmente el origen, ahí sí ya tiene el autocontrol. Fíjense cómo es la cosa. Y ahora viene en los demás, ¿cómo es que son los demás? Pues ya en los demás es cómo yo trato de ponerme en el lugar del otro. Ponerme en el lugar del otro es entender al otro, no dejársela montar, no dejársela dedicar del otro. Ay, no es que él me pega, pero yo sé que un día esto va a cambiar. No, la empatía es ponerme en los zapatos del otro, entender al otro, pero pues no permitir que obviamente usted sea abusado, porque entonces ahí ya no hay autoestima. Pero la empatía se trata de la capacidad de captar los estados emocionales de los demás. Saber si el otro está cansado, saber si el otro está triste, saber si el otro está inseguro. Todo eso es la empatía, pero para reaccionar de manera apropiada. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años ya, un señor muy amable, queridísimo, súper formal, me quiso comprar un curso de estos que hacemos nosotros como empresa. Era virtual y el señor decidió, me convenció de que se lo diera, digamos, con anticipación antes de que él pagara y me prometió que iba a pagar. Yo vi la mala intención de él, yo vi que era un mitómano. Bueno, uno lo entiende por mi profesión, pues que uno sabe entender y ver qué le pasa a las personas. Y ahí yo obviamente le dije que no, pero le dije que si quería le daba una clase gratis. O sea, me puse en el lugar de él porque yo sabía que él no iba a pagarlo. Pero el hombre lo aceptó y salió contento y yo también supe que no me iban a robar, que eso es lo más importante, queridos papás, ¿no? Entonces, eso de la empatía es ponerse en el lugar del otro para ayudarlo, para entenderlo, eso es lo más importante. Y en el lugar de sus hijos que no entienden, en el lugar de su esposa que no fue criada como usted, en el lugar de su esposo que no fue criado como usted. Entonces, fíjense que es ponernos en el lugar del otro. Y las habilidades sociales, que es obviamente indispensable para alcanzar nuestras metas, es llevarnos bien con la gente, es estar relacionado con el control de mis impulsos, que si hay cosas que me molestan, pero que no se pueden cambiar, pues
entenderlo, ni modo, quedarme calladito. La inhibición de pensamientos negativos, no quedarme ahí dejándome llevar por la rabia, la ira, eso es una habilidad social. Hay gente que se queda, uy, esta mujer, el otro día yo conocí un muchacho, ¿no? Que decía eso, no, es que mi novia me ama, pero yo no la puedo dejar sola al lado de ningún hombre. ¿Por qué? Es que yo no confío en ellos. No, es que tienes que confiar en su novia porque lo quiere. Eso es una falta de habilidad social, porque no cree en la gente, tiene una inseguridad tan grande que lamentablemente va a hacer que él no pueda tener, digamos, esa confianza. Entonces hay que ponernos en el lugar de los demás, hay que entender al otro, pero también tenemos que saber manejarnos emocionalmente en eso. Entonces, queridos papás, el asunto aquí, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver es con que nosotros pues seamos realmente personas con la inteligencia emocional. Ahora, sobre todo en la pandemia, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos es que buscar la manera de entendernos, hacer consciente lo que sentimos. Entonces empiece a buscar cuál es la emoción que más tiempo tiene usted en el día. Si es molestia, si es risa, si es nostalgia, si es depresión, si es victimización, o sea, si yo tuviera, si yo pudiera, si la vida fuera. ¿Cuál es la que predomina en usted, querido papá? Lo ideal es que podamos ayudar a nuestros hijos, lo ideal es que cambiemos nuestra forma de sentir. El ser humano se basa en tres formas: pensar, sentir y actuar. Pero si usted no piensa, sino que está desde el inconsciente o subconsciente, o sea, basado en los programas repetitivos que se han hecho durante toda su vida, entonces no piensa conscientemente, empiece a pensar, empiece a buscar la conciencia de cada cosa que hace, por qué la hace, cómo la puedo mejorar, en qué momento debo hacerla. El sentir es cómo me siento en determinados momentos, cómo me siento con determinada persona, cómo me siento en determinada situación, cómo la puedo cambiar. ¿Soy yo el que tiene que cambiar? ¿Son los demás? ¿Cómo hago yo para soportar esto? ¿Cómo hago yo para tener el control de esa situación? Y después actuar. Eso es, ya se actúa con calidad porque ya sabemos cómo actuar para no dañar al otro. Entonces, queridos papás, esta pequeña charla, vean, media horita me pidieron, media horita les di, esta charla de inteligencia emocional en la pandemia. Entonces, papás, espero que sea de utilidad. Saben que si necesitan cualquier cosa pueden ingresar a la página del Instituto de Actualización Estratégica en Facebook y también en YouTube. Tenemos más de 60 videos para ustedes. Entonces, Instituto de Actualización Estratégica, estamos para servirles y les agradezco mucho que tengan muy buen día o resto de día.